Te invito en esta mañana, en esa misma meditación, en esa misma actitud de adoración, a buscar en la palabra del Señor en Primera de Crónicas, capítulo 28. Quiero considerar el versículo número 9 de Primera de Crónicas, capítulo 28. ¿Puedes buscar la palabra del Señor? Capítulo 28 de Primera de Crónicas. Quiero dar lectura al verso 9 y quiero que lo leas conmigo. La palabra del Señor nos lee de la siguiente manera. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Aquí está David aconsejando a Salomón. Reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, no obligatorio, con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, si no lo buscas, si lo dejas, Él te desechará, no por un rato, te desechará para siempre. Esta palabra es fuerte. Si tú lo dejas de buscar, si tú no lo buscas, Él te va a dejar y te va a desechar para siempre. Señor, aquí está tu palabra delante del altar. Te pido, Señor, que haya un fluir de tu espíritu. Que tu palabra fluya en la mente y en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y también a través de las redes sociales, que puedan recibir una palabra que los bendiga. Y que podamos seguir buscando tu rostro cada día. Y que no dejemos de buscarte. Porque si dejamos de buscarte, Señor, hay tristeza y desespero. Te pido, Señor, que en esta mañana hables a las vidas que están aquí y a los que están a través de las redes sociales, que puedan recibir una palabra que los bendiga y una palabra que los libere. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo no sé cuántos en esta mañana pueden adorar al Señor. Yo vine a adorar al Señor en esta mañana. Yo no sé tú, si tú viniste a adorar al Señor, yo vine a adorarle. En el cielo, dice la Biblia que cuando vayamos allá, ¿a qué vamos? A adorarle. Entonces, si tú no practicas aquí en la tierra, cuando llegues allá, ¿qué vas a hacer? Porque allá lo que vas es a adorar. Entonces, si no adoras aquí, yo no sé a qué vas para allá. Yo no sé para qué vas para el cielo, porque en el cielo lo que vamos es a adorar. Y no adorar un rato, es todo el tiempo. No es 24/7 porque allá no hay tiempo, es todo el tiempo. Adorando y alabando al que está en el trono. Yo no sé si en esta mañana tú quieres empezar a practicar que vamos a hacer adoración al que está en el trono. Al que está con nosotros en esta mañana. Al Espíritu Santo que se mueve cuando tú le adoras y tú le alabas. Yo no sé y pienso que si tú no adoras, ¿para qué vas para el cielo? No sé. El tema de hoy.
Cuando Dios se aparta de nosotros. Ese es el tema de hoy. Cuando Dios se aparta de nosotros. Cuando Dios se aparta de nosotros, surge rápidamente la pregunta: ¿por qué Dios se aparta de nosotros? Dios se aparta de nosotros porque a veces no obedecemos su palabra. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin, pero son de los que le buscan y lo hallan. Yo quiero que hay momentos que Dios retira su presencia y lo hace silenciosamente. Escuchaba el mensaje de Odalis el jueves y como que tiene un poco de relación, porque Dios se aparta de tu vida en silencio. Tú no te das cuenta que se apartó de tu vida si no eres un creyente espiritual. Los creyentes espirituales sí notan cuando se está apartando el Espíritu Santo de tu vida. Si no estás en el Espíritu y estás en la carne, no vas a notar que estás solo y que no tienes fuerzas para seguir. Ten cuidado. Cuando Jehová se aparta de nosotros, comienza el caos en nuestra vida. Porque el que te defiende de los caos se llama Jesús. El que te defiende de las tormentas se llama Jesús. Y cuando tú te apartas, llega la crisis y llega el caos a tu vida. Yo no sé cuántos lo han comprobado. Cuando te apartas de Él, las cosas no te salen bien. En la porción que leí, Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 9, David le está dando un consejo a su hijo Salomón, como hacemos nosotros los padres que aconsejamos a nuestros hijos por el camino recto, por el camino que nos lleva al cielo. David le está diciendo a su hijo: no te apartes, no te apartes de lo que te he enseñado. Cuando Saúl se apartó del Señor, se apartó de Dios, David estuvo consciente de lo que estaba pasando. Y David, recordando lo que le pasó a Saúl, le está diciendo a su hijo que no te pase igual, que no te pase igual como le pasó a Saúl, que se olvidó de Dios y fracasó en todos los intentos que tuvo. David le dice a Salomón: reconoce al Dios de tus padres. Reconoce, respétalo, sírvele. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda de los consejos de tu padre. Y hazlo voluntariamente. Hay gente que hace las cosas porque los obligan y no porque les sale del corazón. Y si no te sale del corazón, no sirve. Tiene que ser cosas voluntarias que puedas hacer. Sírvele al Señor con amor y compasión. Con amor y compasión. Con una entrega total. Que no te obliguen a adorar ni que te obliguen a servir. Que lo hagas voluntariamente. Ese era el consejo que le está dando David a su hijo. Si tú quieres crecer en conocimiento, conviértete en un maestro. Porque cuando eres maestro te hacen preguntas y si tú no tienes respuesta para ello, tienes que buscar y escudriñar. Y ahí es que tú te vas a fundamentar en la palabra. Si le vas a servir, sírvele de corazón, no obligado. Porque Dios escudriña los corazones. Dice que va más allá. Escudriña hasta los tuétanos. Las partes más internas de tu cuerpo, el Señor las escudriña y las ve y las sabe. Si tú le buscas, dice la Biblia que lo vas a hallar. La Biblia dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que Él está cerca de ti.
Pero el Señor a veces está cerca de ti y tú no lo sientes ni lo buscas. Dios puede apartarse cuando no es buscado por los creyentes. A veces queremos hacer cosas con nuestras propias fuerzas. Pero con su poder y con su unción las cosas van a ser distintas. Con tus fuerzas tal vez puedas lograr algo, pero con las fuerzas y el poder del Señor las cosas van a ser distintas y diferentes. Sansón no vino a entender tarde eso. Sansón no entendió tarde que la cosa no es a la fuerza, es con su espíritu. Y hay mucha gente igual que Sansón que no lo entiende y quieren hacer las cosas a sus fuerzas, a su antojo y no con el poder de su espíritu. Sansón había perdido las fuerzas y no se había dado cuenta. Dios se apartó de él y él trató de romper cosas que antes rompía, pero se dio cuenta que cuando trató de romper cosas que él antes rompía, no tenía el Espíritu Santo con él. Ya no podía romper lo que antes rompía. Y tú como creyente a veces crees que puedes hacer cosas que antes hacía, pero silenciosamente el Espíritu Santo se apartó de tu vida y ya no puedes hacer las cosas que antes hacías, porque dejaste que el Espíritu Santo se fuera de ti y ni cuenta te diste. Cuando la unción y el poder de Dios está sobre cada vida, podrás hacer las cosas diferentes, no humanamente como acostumbras, sino hacerlo en lo sobrenatural de Dios. Lo que va a tocar a la gente no son las palabras. Lo que va a tocar a la gente es tu adoración. Lo que va a tocar a la gente es el poder. Lo que va a tocar a la gente es la unción que posees. No son tus palabras. Tus palabras pueden ser huecas y vacías, pero cuando la unción del Espíritu está, las cosas son diferentes y tú lo has experimentado. Jesús dijo, las cosas que yo hago, yo no las hago por mí mismo. Las cosas que yo las hago a través del Espíritu y a través del Padre, que es el que me da la fuerza y el poder para poderlas hacer. Cuando tú pierdes el ánimo de buscar a Dios, pierdes su presencia, pierdes la motivación. Te sientes vacío, te sientes hueco, ya te sientes que no sirves porque no estás buscando presencia. Ya no te importa lo que te importaba antes. Ya no te preocupas por lo que te preocupabas antes, porque ya perdiste la presencia. Y cuando pierdes la presencia, ya caminas sin fuerzas. No te distraigas con las derrotas ni tampoco con las victorias. Hay gente distraído con las cosas que pasaron, con las victorias que tuviste. Pero no te distraigas con las derrotas ni con las victorias. Mantente siempre firme, buscando a Jehová. Tienes que seguir construyendo puentes y avenidas para que el Espíritu Santo se mueva. No puedes dejar de construir las puertas que te llevan al cielo. Cuando Dios se aparta de nosotros, ese es el tema de hoy. Cuando Dios se aparta de nosotros, hay graves consecuencias. Perdemos la sensibilidad. Ya no somos sensibles al Espíritu, porque ya el Señor se apartó. Ya el Espíritu Santo te dejó solo. Ya no nos interesan las cosas espirituales. Ya nos llaman la atención las cosas de la calle, las cosas de afuera. Esas sí te atraen, pero ya el Espíritu ya no está dentro de ti. Mi consejo, iglesia, en esta mañana es que dejes todas esas relaciones que tienes con el mundo y te metas con Dios. Deja de relacionarte con el mundo y relaciónate con Dios. Para que veas que el Espíritu Santo no te va a dejar. Las cosas que suceden a veces. Y tú dices, ¿y por qué me sucede esto a mí? Porque te apartaste de la presencia de Dios. Cuando no tenemos al Espíritu Santo, perdemos las fuerzas. Como Sansón. Ya no somos efectivos.
ya no vamos a crecer más, nos vamos a quedar igual como estábamos. Cuando el Espíritu Santo se aparta, perdemos el tacto y también el discernimiento del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo se aparta, ya no tienes tacto con las cosas espirituales. Ya el discernimiento ya se fue de tu vida y te quedaste vacío y hueco. Ya no somos dirigidos por el Espíritu. Ya comenzamos a improvisar. Ya comenzamos a hacer cosas con nuestras fuerzas y no con las fuerzas del Espíritu. Tratando de lograr cosas, pero que ya las perdiste, porque el Espíritu Santo te abandonó y te dejó solo. Yo no sé con quién estoy hablando en esta mañana. Cuando Dios se aparta de nosotros, lo que viene a tu vida son ruinas. Cuando Dios te desecha, dice que el enemigo toma ventaja. ¿Qué haces cuando se aparta de tu vida? Te sientes inútil, te sientes sin fuerzas. Te preguntas qué hago yo aquí. Te preguntas a qué yo vine al culto. Estoy vacío, no recibo nada. El culto estuvo frío. El que estabas muriendo eras tú. El Espíritu Santo estaba aquí y no lo viste ni lo sentiste. Aleluya. Voy a la iglesia y ya no me toman en consideración. Voy a la iglesia y ya ni me mencionan. Lo que tienes es una queja constante. Porque ya Dios se apartó de tu vida. Se te nota el semblante cuando llegas al templo, cuando ya el Espíritu Santo no está en ti. Ya la gente lo nota, la gente sabe que estás vacío. Gloria al Señor. Cuando Dios se mueve, la gente lo percibe. Cuando el Espíritu Santo se mueve, la gente lo siente. Si el Espíritu Santo en esta mañana te está tocando, siéntelo. Siéntelo, porque es para renovarte nuevas fuerzas. Es para que no sigas igual. Es para que cambies. Estamos comenzando un año de cambios, de transformaciones. Y el Espíritu Santo es el que va a trabajar contigo. Cuando Dios se mueve, a veces no lo sientes. Tú sabes cuando verdaderamente Dios se aparta. Cuando no lo obedeces. Cuando eres desobediente. Cuando eres irresponsable con lo de Dios, Dios se aparta de tu vida. Dios no camina con desobedientes. Y a veces tú estás caminando con gente desobediente. Y si tú caminas con un desobediente, Dios no se aparta solamente del desobediente, se aparta de ti también. La desobediencia hace que tú no seas elegible para alcanzar la gloria. Cuando tú eres desobediente, no eres elegible para que descienda gloria sobre tu vida. Miremos al pueblo de Israel. Un pueblo que Dios amaba. A pesar de todas las cosas que le pasaron al pueblo de Israel, siempre el Señor estuvo. Pero en momentos le dijo a Moisés: yo los quiero matar a todos. Hubo momentos que ya no soportaba el pecado. Hubo momentos que ya Dios no soportaba la desobediencia del pueblo. Dios amaba a Israel. Tenía propósitos con ellos, pero seguían siendo desobedientes. Dios puede tener propósitos contigo, pero tienes que entrar en obediencia. Porque el obedecer es mejor que los sacrificios. Dios le dijo a Israel: si no cambias, me voy a apartar de ustedes. Quiero ponerle otro ejemplo de cuando Dios te deja solo. En el libro de Josué, Dios le dijo al pueblo: no toquen el botín que está en Jericó. Ninguno tome nada cuando vayamos a invadir a Jericó. Y uno del grupo tomó el botín, tomó el oro y lo escondió. Y las consecuencias las pagó el pueblo. Cuando la gente se aparta de Dios y es desobediente,
pierdes la batalla. Ningún desobediente gana victorias. Todos los desobedientes pierden la batalla. Israel, tratando de pelear con gente y con pueblos menores que ellos, perdía la batalla. Porque ya Dios se había apartado y Dios los había dejado solos. No podían enfrentar a los enemigos porque Dios los había dejado solos. Cuando Josué fue y consultó a Dios y le preguntó a Dios: ¿qué pasa? Que estamos perdiendo todas las batallas. ¿Qué pasa que no ganamos una? El Señor le dijo a Josué: todo es resultado de que desobedecieron. Yo les di unas instrucciones y no las siguieron. Los moabitas están en la misma situación. Se apartaron del Señor, hicieron lo que querían y Dios les mandó un castigo por 7 años. 7 años donde estaban esclavizados. Todo lo que sembraban, los enemigos se lo robaban. Los humillaban. Pero Dios levantó un hombre y le dijo: yo los voy a liberar. Si se apartan de desobediencia y de las cosas negativas, yo los voy a librar. Y dice la Biblia que levantó un hombre, levantó un joven que los liberó y alcanzaron la misericordia de Jehová. Dios no se queda donde no es obedecido. A donde Dios lo desobedecen, Dios se va. En el libro de Isaías, capítulo 63, en el verso 10, no sé si mi hermana Lucy tiene ese versículo. Mira cómo dice este versículo. Isaías 63, 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se le volvió enemigo. ¿Quién se volvió enemigo de ellos? El Espíritu Santo. Y tú dices: ¿cómo va a ser? El Espíritu Santo es mi enemigo. Mira, cuando el Espíritu Santo se convierte en tu enemigo, cuando el diablo te ve, se va huyendo. Cuando el diablo te ve que el Espíritu Santo te abandonó y te dejó solo, hasta el diablo se va huyendo. El mismo Espíritu peleó contra ellos porque se hicieron rebeldes delante del Señor. Yo quiero en esta mañana, los que trabajan en la iglesia, no importa cuál sea tu trabajo, y no estoy hablando con nadie directamente, estoy hablando lo que siento y lo que Dios me dio. A los que trabajan en la iglesia, a los que están en liderato, no importa cuál sea tu trabajo, tienes que entender que la obediencia, que el sometimiento te conduce al camino de la recompensa. Cuando tú eres obediente y te sometes a la voluntad de Dios, la recompensa te va a alcanzar. Y el Señor te va a gratificar por lo que haces. Tenemos personas, a veces líderes, creyentes, que no obedecen a Dios. Menos van a obedecer al pastor. Si no obedecen a Dios, al pastor tampoco lo obedecen. El pastor da unas instrucciones y ellos hacen otras. El pastor es el que trae la palabra para corregir y ellos hacen otra que no es la que dice el pastor. Ellos trabajan por lo que ellos entienden y no por lo que dice el Señor a través del pastor. Y eso se llama ser irreverente y ser desobediente. No sé con quién estoy hablando. Al que Dios puso en el altar, debes escucharlo. Porque si no escuchas al pastor, ¿a quién vas a escuchar? Te pregunto, ¿a quién vas a escuchar? Si el que está aquí es el pastor y está representando a Dios.
Dios le dice al ángel de la iglesia lo que quiere hacer en la iglesia. Si no obedeces, se te va a complicar tu trabajo. Mi consejo al liderato: sometámonos a Dios y a los que nos dirigen. Porque cuando nos sometemos a Dios y a los que nos dirigen, hay recompensa. No importa lo que el pastor diga, que te suene bien al oído o te suene mal. Porque a veces tú quieres escuchar las cosas que te gustan. Y cuando te dicen cosas que no son las que te gustan, te hieres y te enojas. Para que las cosas funcionen bien en la iglesia, tienen que haber cambios. Cambios espirituales. Para que las cosas funcionen bien. Porque si estás en la carne, no vas a aceptar la palabra que viene de parte de Dios. Cuando hay cambios en la iglesia, favorecen el reino. Y la iglesia sigue caminando. Hay gente que son buenos para servir. Hay gente que lo hacen de corazón. El problema es que no son fuertes. Y en ocasiones se comportan débiles. Cuando tú trabajas con gente débil, hay estancamiento. Porque se necesitan las fuerzas del Espíritu para poder vencer y lograr el propósito que Dios tiene. ¿A qué yo llamo gente fuerte? No a las que van al gimnasio y tienen músculo. Yo no estoy hablando de eso hoy. Estoy hablando de gente fuerte que está dispuesta a que cuando se corrige, está dispuesta a recibir el consejo y seguir adelante. Sin irritarse y sin enojarse. Cuando Dios habla, debemos obedecerlo. Cuando tú tienes un líder que tú no puedes corregirlo, tienes dificultades. Cuando tú como pastor tienes que utilizar pinzas para hablar con una persona y corregirlo, tienes problemas. Tienes que buscar a veces la forma, cómo decirlo sin que se hiera, porque tan pronto le dices algo rápido, grita y no está de acuerdo. Hay que buscar la forma de escoger las palabras para que no se irrite. Esa persona es débil, ¿sabe? Estoy hablando de esa persona que hay que escoger las palabras para decirle las cosas. Es débil, no es fuerte. Esa persona está deteniendo el crecimiento de la iglesia. Cuando te corrigen y no aceptan la corrección. Personas que dicen: aquí mando yo. Aquí el pastor no tiene nada que ver. Yo sé lo que estoy haciendo. No necesito que nadie me dé instrucciones. Yo no necesito que nadie me corrija. Yo hago las cosas a mi manera. Yo me preparé, yo estudié, yo estoy capacitado. Esa persona es débil. Cuando tú ves la respuesta, cuando tú lo corriges. Yo no sé si el mensaje cambió, pero sigue siendo el mismo. Cuando Dios se aparta de nosotros, cuando no obedecemos, cuando no nos sometemos. A veces muchos dicen: pastor, parece que usted la cogió conmigo. No la ha cogido contigo. Yo lo que quiero es que tú crezcas. Lo que quiero es que haya un cambio dentro de ti. Lo que quiero es que aceptes la corrección y no hagas las cosas como tú quieres, sino como Dios quiere. Cuando tú dices: para usted todo lo que yo hago está mal, pastor. Usted no reconoce mi esfuerzo. Usted no reconoce mi trabajo. Es una persona débil. Si tú no puedes ser corregido, eres débil. Cuando alguien se ofende cuando es corregido, sigue siendo débil. Y la presencia de Dios, cuando te comportas débil, se aparta de tu vida. Porque no aceptas la corrección y solamente estás a la defensiva. Ser fuerte es cuando te corrigen y acepten la corrección. Eso es ser fuerte. Me corrigieron y acepté la corrección. Ahí demostré que soy fuerte. Tienes que aprender a bregar con la crítica si quieres ser fuerte. Que no te conviertas en gelatina cuando te llega la crítica. Aprende a ser fuerte
Cuando te llegue la prueba, hago un resumen de la palabra que estoy trayendo hoy. Cuando Dios no es obedecido, se aparta de nosotros. Cuando Dios no es buscado, se aparta de nosotros. Y cuando Dios se aparta, es cuando tú no le adoras. Cuando no hay adoración, Dios se aparta de tu vida. Ya no hay presencia. Ya el Espíritu Santo no se mueve. Ya no sentiste cuando se fue. Aleluya. En la Biblia la adoración y la alabanza trascienden espacio y tiempo. Cuando el pueblo adora, decía el corito, suceden cosas. Cuando el pueblo alaba, las cosas cambian y las atmósferas cambian. Cuando adoramos, creamos una atmósfera para que Dios se mueva y para que el Espíritu Santo comience a hacer cambios. Eso es cuando adoramos. Una iglesia que no adora es una iglesia que no crece espiritualmente. Nosotros debemos darle prioridad a la adoración, porque el pueblo de Israel ganó batallas grandes adorando, glorificando al Señor. Cuando adoramos experimentamos lo sublime que es Dios. La adoración toca el trono de Dios. Conviértete en palmarejo, en un verdadero adorador. No dejes que otro te gane la batalla adorando. Adora tú también. Donde Dios está, hay presencia y hay adoración. Quiero dar lectura al libro de Apocalipsis capítulo 4. Y en ese capítulo vemos una visión de Juan. Cuando Juan ve que hay gente adorando. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 4. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Cuando hay vidrio y hay cristal, no hay nada oculto. Todo se ve. Todo se ve. Junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y por detrás. Yo no sé cuántos quisieran tener ojos en la parte de atrás. ¿Tú ves el que está detrás de ti? No tienes ojos. Pero estos ángeles tenían ojos por todos lados. El primer ser viviente era semejante a un león. Yo no sé cuántos quieren parecerse a un león allá en el cielo. El segundo era semejante a un becerro. Yo creo que nadie quiere parecerse a un becerro. El tercero tenía rostro de hombre. Quizás eso sí le agrada. Y el cuarto era semejante a un águila que volaba. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor por dentro estaban llenos de los ojos. No cesaban día y noche de adorar. ¿Y qué decían ellos? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que ha de venir. Aleluya. Siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra en acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos, dice Apocalipsis, se postraban delante del que está sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y echaban sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Termino con Apocalipsis. Juan, en los primeros capítulos, ve que hay una puerta abierta. Juan ve que hay una puerta que se abre. Y en la puerta había un ser que le dijo: sube acá.
te invitaron a subir al trono. Y Juan vio la adoración genuina en el trono. Yo no sé si tú quieres que se te abra la puerta y te digan, Angelito, ven para acá, que te voy a enseñar, que te voy a mostrar cómo es la verdadera adoración en el cielo. Yo no sé cuántos quieren ser adoradores y que te inviten a entrar al cielo para que vean lo que vio Juan. Seres vivientes adorando todo el tiempo. Se va a abrir una puerta, iglesia. Se va a abrir una puerta en el cielo. Y si se abre una puerta en el cielo, se va a abrir puertas en la tierra. Para que tú puedas convertirte en un verdadero adorador. ¿Alguien está listo para ver cielos abiertos? ¿Alguien está listo para entrar en el trono y adorar? Aleluya. Ponte de pie en esta mañana. Si estás listo para entrar al trono a adorar, a decirle santo, santo al que vive, al que está en el trono. Hoy yo creo que debes darle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Al que va a abrir la puerta para que tú puedas entrar. Cuando se abre la puerta hay intervención divina sobre tu casa. Juan fue llevado al cielo espiritualmente. Si tú eres carnal, desobediente y que no permite que te corrijan, no vas a poder entrar a ver lo que vio Juan. Sal del silencio, Palmarejo. Sal del silencio. No te mantengas en silencio cuando puedes abrir tu boca y adorar. Sal del silencio porque el silencio te está hundiendo y no te deja alcanzar lo que Dios te prometió. Adórale y alábale aunque estés pasando por el fuego. Adórale y alábale aunque estés pasando por la crisis. Adórale y alábale y pruébalo. Aleluya. Ezequiel vio lo mismo que vio Juan. Ezequiel vio seres vivientes que adoraban, que tenían ojos, que tenían cabezas. Ezequiel vio lo mismo. Y si tú quieres ver lo mismo que vio Juan y lo mismo que vio Ezequiel, tienes que obedecerlo. Someterte a su presencia, a su voluntad. Si quieres ver lo que vio Juan y Ezequiel, tienes que obedecerlo. Donde hay gloria, hay revelación. Donde hay gloria, hay discernimiento de espíritu. Donde hay gloria, el poder de Dios se mueve y todo lo que no sirve se va. Aleluya. La función de los seres que vio Juan y que vio Ezequiel eran los verdaderos adoradores. Si tú vas para el cielo, conviértete aquí en la tierra en un verdadero adorador. Cuando Dios se aparta de nosotros, tenemos que acelerar el paso y alcanzar la misericordia de Jehová.